Bueno, pues buenas tardes o buenos días, buenas noches, independientemente desde dónde estéis conectados. Mi nombre es Eva y en nombre de todo el equipo de Con Plena Conciencia os damos la bienvenida y os agradecemos el haber seguido esta convocatoria de esta nueva actividad que iniciamos el mes pasado de los webinars Con Plena Conciencia. El webinar de hoy nos lo va a facilitar Dominique Ley. Dominique es alemán, vive en Barcelona, se ha dedicado durante más de 11 años a la consultoría empresarial, tanto en España como en Latinoamérica. Es instructor del protocolo Search Inside Yourself, busca en tu interior, que es el programa de inteligencia emocional basado en mindfulness que fue desarrollado por Google. Primero Google, muchísimos miles de empleados de Google siguieron este programa y después facilitaron que otras empresas pudieran también beneficiarse de este programa y han formado a instructores que como Dominique lo facilitan en diferentes países. Además, Dominique está también acreditado en el protocolo MBSR para la reducción de estrés y MBCL de compasión. El webinar de hoy lo ha llamado Inteligencia Emocional, un camino inesperado para lograr éxito y felicidad en tu vida. Y bueno, poco más hay que decir en estos momentos donde las emociones surgen sin parar, el poder desarrollar y cultivar esta inteligencia emocional seguro que nos puede beneficiar, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Dominique, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te paso la palabra. Al final seguramente tendremos unos 5 minutos para que Dominique pueda contestar preguntas. Si no llegáramos a contestar todas las preguntas, como van a quedar escritas, luego lo haríamos más adelante. Y comentar también que este webinar va a quedar grabado y creo que a partir de mañana lo podréis encontrar en la web de Con Plena Conciencia. Sin más, te paso la palabra, Dominique. Muchas gracias, Eva, y bueno, me siento muy honrado también de poder compartir ese espacio aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Ya sabes, Eva, que os conozco desde hace mucho tiempo también y tengo una relación muy cercana con varios de vuestro equipo, así que muy honrado y muy contento de poder estar aquí. Y tú ya lo has dicho, inteligencia emocional. Yo creo que casi no hay mejor momento, ¿no?, para hablar de ella. Y ese subtítulo que puse para esta charla también lo refleja, de que hay un poco más allá de solamente pensar. Cuando pensamos en inteligencia emocional, hay también algo que viene en conjunto con esa inteligencia emocional y hay un aspecto ahí de éxito y de felicidad también. Pero ya vamos a ver cómo todo esto encaja a lo largo de esta charla. Entonces, vamos a ver un poco. Bueno, Eva ya me introdujiste, entonces no tengo mucho más que añadir. Como Eva ya dijo, yo soy alemán, soy de una pequeña ciudad, pero bonita ciudad, que se llama Lippstadt, en el noroeste de Alemania. Y también he vivido partes de mi vida en Chile. He trabajado en IBM en Chile, por ejemplo, y actualmente estoy viviendo en la bonita ciudad de Barcelona desde hace casi 7 años. Y bueno, mi trayectoria laboral se ve un poco a mano izquierda, ¿no? Ahí se ve que he pasado por IBM, por Everest, y desde hace 2 años me dedico a mi propio emprendimiento de llevar mindfulness y inteligencia emocional y temas de liderazgo a las organizaciones. Y a mano derecha se ven un poco esos protocolos y los proyectos en los que estoy certificados o en los que estoy participando. Ahí está, como Eva ya dijo, la reducción de estrés, por ejemplo, está el Search Inside Yourself. También coescribo y he cofundado un blog con Marco Mazzarotto que se llama mindfulnessagile.com, donde buscamos sinergia entre el entrenamiento de mindfulness y la metodología agile, ¿no?, en las organizaciones.
y el programa de vida compasiva basado en mindfulness, ¿no? Un poco ese aspecto también de compasión como complemento al mindfulness. Y bueno, un poco mis inspiraciones las podemos ver abajo. Tenemos a Jon Kabat-Zinn, que claramente es una gran inspiración, sobre todo hablando de la reducción de estrés basado en mindfulness, porque él fue el creador desde hace más, o sea, hace más de 40 años que creó este programa. Y después vamos a ver también una definición de mindfulness que nos sugiere Dr. Jon Kabat-Zinn. Al lado vemos a Matthieu Ricard, que según ciencia es la persona más feliz del mundo. Y al lado de él vemos a Mingyur Rinpoche. Bueno, yo también aparezco en todas esas fotos. Mingyur Rinpoche, que también, dependiendo de la fuente, se ha considerado la persona más feliz del mundo. Y vemos también a Richard Davidson, que es un profesor, psiquiatra, psicólogo de la Universidad Madison en Wisconsin. Entonces, ya alguno de vosotros ya os habréis dado cuenta que aquí hay dos personas más felices del mundo, ¿no? Y esto ya suena a que podría haber un problema aquí, porque si dos personas más felices del mundo existen o coexisten, ¿no? Podría generar quizás algún roce. Claramente estoy creando aquí unas conjeturas que carecen de cualquier fundamento, pero he hecho un poco mi trabajo de Sherlock Holmes. He buscado un poco imágenes en Google y he encontrado lo siguiente, que Richard Davidson, que vemos aquí con este círculo, ha estado implicado en el estudio de buscar el hombre más feliz del mundo y aquí lo vemos cómo está trabajando con Matthieu Ricard. Y cuando seguí buscando, encontré otra cosa. Encontré otra fuente donde decía que Mingyur Rinpoche es la persona más feliz del mundo. Y de nuevo veo a Richard Davidson aquí, así que está como implicado en las dos partes. Ahora yo he seguido a pensar un poco cómo sería que las personas más felices del mundo compitieran para ser la persona más feliz del mundo y cómo se vería eso. En mi imaginación, más o menos se vería así. Se vería así como compitiendo, que claramente son conjeturas que carecen de cualquier fundamento, y sería muy interesante de mirar qué es lo que están haciendo estos dos para competir, y seguramente a algún científico como Richard Davidson le interesaría mucho mirarlo y tomar sus apuntes. Tomar sus apuntes para ver cuál es el efecto de la competitividad en la felicidad. Bueno, aquí a lo que voy es claro que quiero recalcar que en la felicidad no se trata de competir, ¿no? No se trata de algo que buscamos en la competición con otra persona, sino que es algo que buscamos dentro de nosotros, de nosotras. Entonces, eso es algo que vamos a ver a lo largo de esta charla. Ese era un motivo que quería decir, aclarar que la felicidad es algo que buscamos adentro. Y el otro motivo por qué hice esta pequeña polémica era básicamente para capturar vuestra atención. ¿Por qué? Porque la necesito ahora. Vamos a realizar una pequeña interacción. Os voy a hacer algunas preguntas para ver un poco de cómo llegamos aquí a esta reunión. ¿Cómo os sentís en este momento? Y os voy a mostrar un momento las instrucciones, cómo podéis participar, porque se trata de una encuesta en tiempo real. Entonces, hay dos opciones de participar en esto. Por un lado está aquí el código QR. Entonces, los que podáis escanear este código, vais a entrar a una página donde os va a aparecer una pregunta, donde vais a poder dar dos respuestas, dos alternativas. Y los que no usáis el código QR, podéis simplemente entrar en vuestro navegador o en vuestro teléfono móvil a la URL menti.com e ingresar el código 2738725. Ahora va a desaparecer el código QR, pero seguirá arriba el código 2738725, lo podéis seguir viendo todavía, y ya van entrando las primeras respuestas. A medida que entran más respuestas repetitivas, la palabra se va a hacer más grande. Entonces aquí vemos que hay gente entusiasmada, ¿no? Veo más palabras entrando: alegre, curiosa, casa. ¿Alguien se siente hola? Hay mucha tranquilidad en la sala porque la palabra se hace más grande. Mucha tranquilidad, fantástico, contento, inquietud, curiosa, bored. Todo es válido aquí. Muy bien.
Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Ahora, en vuestro navegador va a aparecer otra pregunta. La pregunta va a ser, ¿en qué país estás ahora? Entonces, adelante, a poner el país en el que os encontráis. Tenemos a España, Alemania, Cataluña, México, Estados Unidos, Argentina. Eso es lo bonito que tenemos aquí en ese espacio virtual, ¿no? Que podemos estar conectados, conectadas desde diferentes lados. Alguien está en el presente, que también encuentro completamente válido. Muy bien. Bueno, así ya nos hacemos una idea de cómo estamos y nos hacemos una idea desde dónde estamos participando. La mayoría está claramente en España. Bueno, muy bien. Entonces, la primera pregunta que surge cuando entramos a una charla sobre inteligencia emocional es, ¿qué es la inteligencia emocional? Entonces, me gustaría explicarlo o aproximarlo con una parábola, la parábola del caballo. La parábola del caballo dice que hay un caballo que está dando una vuelta de aquí para allá y de allá para acá, y hay una persona al lado de la carretera que está mirando este caballo que va con un jinete, ¿no? De un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, como si no tuviera ninguna dirección clara. Y la persona al lado de la carretera le grita al jinete, preguntándole, oye, jinete, ¿pero a dónde vas? Y el jinete le dice al señor, bueno, no me preguntes a mí, pregunta al caballo. Entonces, parece ser una tontería, ¿no? Pero es una tontería que a veces nos pasa a diario, que el caballo en este caso representa nuestra mente emocional y luego está el jinete con nuestra mente pensante, ¿no? Y a veces sentimos que estamos siendo arrastrados por el caballo, por nuestra mente emocional hacia los distintos lados, pero como si no tuviéramos ningún poder, ¿no? Y bueno, a veces se pone incluso peor. A veces la vida nos trata así, ¿no? Cuando hay emociones muy fuertes, como por ejemplo el odio, la rabia, celos, puede ser que nos sintamos de alguna manera así, como si el caballo te arrastrara, ¿no? Entonces, bueno, hay una buena noticia, que podemos convertirlo en otra cosa. Podemos convertirlo en algo así, cool, fumando un cigarrillo, estando tranquilo, adquiriendo esa destreza de las emociones, ¿no? Un comportamiento habilidoso con las emociones. Entonces, ahora podéis preguntar, ¿y cuál es la mala noticia? Bueno, aquí solamente hay buenas noticias y mejores noticias. Entonces, aquí viene una mejor noticia. La mejor noticia es que no solamente podemos pasar de la falta de habilidad a la destreza con las emociones, podemos incluso llegar a dominar, ¿no? A una maestría, al dominio de las emociones mediante un entrenamiento de la inteligencia emocional. Entonces, ya hablaremos un poco más del entrenamiento, pero primero preguntémonos, ¿en qué mundo vivimos hoy? Y Eva ya lo ha dicho al inicio, ¿no? Que estamos en un mundo en el que, bueno, yo creo que todos podemos necesitar de más recursos, ¿no? Para afrontarnos a los retos que tenemos hoy en día en nuestro mundo. Muchos y muchas de vosotros, de vosotras, habréis escuchado hablar del mundo VUCA, ¿no? Por sus siglas en inglés, o VICA, por sus siglas en español, que es un mundo volátil, donde hay incertidumbre, donde hay mucha complejidad, ambigüedad. Entonces, este mundo requiere de nosotros que nos afrontemos de la mejor manera a ello, porque hay mucho reto aquí y necesitamos hacerlo de la manera más habilidosa posible. Entonces, la pregunta es, ¿estamos suficientemente preparados para eso? ¿Preparadas para esto? Pues que cada uno decida si es su caso o no. Pero estoy seguro que podemos echar un vistazo a algunos recursos que podrían ser muy útiles en este contexto de encontrarnos o de afrontarnos de una mejor manera con el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mente se puede ver un poco así, ¿no? Como un torbellino. Y en este torbellino, ¿cómo vamos a tomar decisiones claras? ¿Cómo vamos a relacionarnos de una manera sana con la gente que tenemos alrededor si estamos siendo llevados por nuestra mente siempre a otras partes, ¿no? Como que nos va empujando desde un lado hacia el otro. Y pensar con claridad es una capacidad que es muy importante y que a veces carecemos de ella.
Entonces estamos muchas veces bajo presión y el mundo es muy volátil, así que podría ser muy útil considerar la inteligencia emocional como un recurso para afrontarnos a esto, ¿no? Y a veces nos cuesta también distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente, o en otras palabras, distinguir la señal del ruido. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que podemos hacer? Todavía no he dado una respuesta a lo que es la inteligencia emocional, solamente he dado la parábola, ¿no? Para hacernos una idea, pero ahora entremos a una definición científica que viene de Salovey y Mayer de 1990, que dice que la inteligencia emocional es la habilidad para monitorizar los sentimientos y emociones propios y ajenos, discriminar entre ellos y ahora viene lo más importante, utilizar esta información para dirigir los propios pensamientos y acciones. Y voy a dar ahora una definición incluso más corta y más fácil, que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades emocionales que son entrenables. Entonces, podemos decirlo de otra forma. Si la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades entrenables, entonces también la inteligencia emocional es entrenable. Entonces, vamos a ver a continuación por qué podemos constatar que la inteligencia emocional es entrenable. Porque hay entrenamientos, por ejemplo, el curso Search Inside Yourself, que lleva la inteligencia emocional a las personas, ¿no? Entonces, se puede ver en las estadísticas que hay muchos aspectos que mejoran cuando la gente entrena la inteligencia emocional. Hay algunos aspectos, por ejemplo, el bienestar, el propósito, compromiso, foco, la creatividad, que todo esto va en aumento en esos entrenamientos de inteligencia emocional. Solo hay un aspecto que va decreciendo, por así decir, que es el estrés, que claro, que queremos que eso vaya decreciendo, ¿cierto? Y bueno, esa estadística ha sido colectada, digamos, en el ámbito de la empresa de SAP, donde ya hay más de 10.000 personas que han pasado por este programa, aunque aquí solamente se ha usado una muestra de 650 personas. Pero el año pasado, así que fresquito del horno, junio 2020, ha salido esa estadística del mismo instituto, Search Inside Yourself Leadership Institute, que ha realizado, digamos, evaluaciones de los participantes pre y post curso. Entonces, los participantes de este curso reportan que cuando han hecho el curso, son más capaces de parar antes de reaccionar, que son más capaces de darse cuenta cuando la atención se va, cuando hay una distracción y pueden volver con su atención al momento presente. Entonces, otro aspecto más es que en una situación de conflicto con otra persona, las personas se ven más capaces de entender el punto de vista de la otra persona. Entonces, imaginémonos en la vida laboral que los líderes de hoy tuvieran esas capacidades de ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo sé que ya se está haciendo en muchos aspectos, en muchas empresas, pero también hay mucho margen de mejora todavía y yo considero eso un desarrollo muy favorable si esto se lograse. Entonces, hablando de inteligencia emocional en las organizaciones, aquí también vemos el último estudio del Foro Económico Mundial, que en su más reciente informe sobre el futuro del trabajo describe varias capacidades que son importantes en este futuro trabajo, ¿no? Y podemos ver aquí que el número 8 es la inteligencia emocional. Entonces, lo que es interesante de esa lista también es que hay algunos aspectos aquí que ciertamente son más bien capacidades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento analítico y también capacidades de programación, pero si miramos detenidamente, podemos ver también el punto 3, por ejemplo, creatividad, originalidad. Podemos ver el punto 6, resolución de problemas complejos. Punto 7, liderazgo e influencia social. Entonces, todas esas capacidades también de alguna forma forman parte de todo ese paraguas de inteligencia emocional. Entonces, incluso el Foro Económico Mundial en su previsión
el futuro del trabajo indica la inteligencia emocional y todos sus derivados como capacidades muy importantes. Entonces, bueno, esto ha sido un poco un excurso a la inteligencia emocional en el contexto de las organizaciones. Pero volviendo a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que se puede entrenar, surge la pregunta, ¿pero qué es lo que realmente entrenamos? Y la respuesta es el cerebro. Quizás has escuchado que a partir de los 20 y pocos años el cerebro ya no cambia. O sea, lo único que hace es perder neuronas, ¿no? Y la investigación científica nos sugiere el contrario. Nos sugiere que hasta los 90 años se generan nuevas neuronas y conexiones neuronales. Entonces, muchos estudios relacionados con la atención plena, con mindfulness, se han centrado en un aspecto dentro de la neurociencia que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es un hallazgo de la neurociencia que dice que lo que pensamos, hacemos y donde llevamos nuestra atención cambia la estructura y la función de nuestro cerebro. Entonces, quedémonos con eso. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que podemos entrenar porque el cerebro es maleable. Lo único que tenemos que encontrar es la manera de cómo influimos en que el cerebro se va moldeando de una manera que a nosotros nos convenga, ¿no? Pero esa característica del cerebro maleable, esto va a ser nuestro punto de entrada, ¿no? Entonces, surge la pregunta, ¿cómo lo entrenamos, ¿no? ¿Cómo entrenamos la inteligencia emocional? Y bueno, lo que vamos a revisar ahora a continuación van a ser 3 aspectos, o sea, 3 pasos en el entrenamiento de la atención, de la inteligencia emocional. El primero es la atención. Ese es el primer paso. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver la atención con la inteligencia emocional? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, atención por un lado, inteligencia emocional, ¿dónde está la conexión? Os lo digo que cuando hablo de la atención, me refiero a una atención muy en específico, a la capacidad de calmar la mente a demanda. A eso me refiero. Y esta habilidad es altamente entrenable. Y es algo que, bueno, que es algo tan obvio, de hecho, la respuesta a cómo entrenar esto, que deberías pedir reembolso de la entrada de este webinar, que por suerte era gratuito. Que la respuesta es muy simple. El entrenamiento de mindfulness, de la atención plena, nos otorga, digamos, esta capacidad de calmar la mente a demanda. Y tenemos aquí la definición de Dr. Jon Kabat-Zinn, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, que dice que mindfulness es la conciencia que surge de prestar atención al momento presente, deliberadamente y sin juicios. Entonces, esa es la manera como podemos entrenar la mente. Esa es la manera como empezamos a moldear el cerebro. La atención va a ser nuestro vehículo. Aquí también Jon Kabat-Zinn lo usa como vehículo. Usa como vehículo aplicado de una manera particular, llevándolo deliberadamente al presente y sin juicios para que surja otra conciencia. Lo que nosotros hacemos en la inteligencia emocional es esto, de usar la atención como vehículo para moldear el cerebro y las partes del cerebro que queremos reforzar para entrenar la inteligencia emocional. Bueno, ya vamos a ver un poco más en detalle qué significa. En otras palabras, podemos decir que mindfulness es este movimiento, ¿no? De piloto automático a consciente, ¿no? Piloto automático significa que la mente está divagando hacia el futuro, hacia el pasado. Y lo traemos de vuelta al momento presente. Y eso es algo altamente entrenable. Y si bien estamos ahora repartidos en todo el mundo, entre México, Argentina, España y Cataluña, lo que sí podemos hacer aquí, y os propongo ahora, es un entrenamiento en forma de una meditación. Entonces, si os sentís cómodos con esto, podéis sentaros sobre vuestra silla y simplemente tomar una postura que permita que os sintáis relajados, relajadas y alertas a la vez.
Los pies firmemente enraizados en el suelo, las manos sobre los muslos y la cara relajada, los hombros relajados. Y si os sentís cómodos, podéis ir cerrando suavemente los ojos o mantenerlos entreabiertos. Simplemente sintiendo cómo es esto de estar sentado, sentada sobre esta silla. Sintiendo ese enraizamiento de los pies en el suelo. Y ahora llevando la atención a la respiración. Sintiendo cómo el cuerpo se va moviendo al compás de la respiración. Quizás puedes sentir tu respiración en distintas partes de tu cuerpo. Con mayor viveza, quizás en el abdomen. Quizás en el pecho, en la garganta o en las fosas nasales. Y permitiendo ahora que se vaya asentando la atención donde la sientas con mayor viveza. Puede ser el abdomen, puede ser las fosas nasales. O quizás la noción de todo el cuerpo respirando. Simplemente observando cómo se va efectuando de una manera automática la respiración en el cuerpo. Entrando en contacto con las sensaciones que provoca el paso del aire. Quizás el hinchar y deshinchar del abdomen. O quizás sintiendo ese roce del aire en las fosas nasales. Si viene algún pensamiento o si surge alguna distracción, simplemente trayendo la atención de vuelta a la respiración. Da lo mismo cuántas veces esto ocurre. Simplemente traes de vuelta la atención a tu respiración. Inspirando, sé que estoy inspirando. Y exhalando, sé que estoy exhalando. Puedes seguir todo un ciclo de respiración con tu atención. Y quizás otro más. Intentando estar atento a lo largo de todas las fases de la respiración. La inspiración, la exhalación, las pequeñas pausas entre ambas. Y ahora en unos momentos más vas a escuchar el cuenco. Con esto, con el sonido del cuenco puedes ir abriendo nuevamente los ojos. Y volver con la atención aquí a la sala. Y bueno, vamos a tener un espacio de comentarios y preguntas al final, entonces yo de momento voy a seguir, pero cualquier cosa que ha podido quizás surgir en vosotras, en vosotros a lo largo de esta meditación, guardadlo en mente y después podemos comentarlo. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo esto puede beneficiarme, ¿no? Este movimiento de piloto automático a consciente.
Así que para responder a esta pregunta vamos a fingir que nadie de vosotros supiera de los beneficios que tiene que el ir al gimnasio. Y nos imaginamos por un momento como si yo fuera tu instructor, tu entrenador de personal trainer, ¿no? Tu entrenador personal en el gimnasio. Entonces yo te voy a decir, oye, hay unas pesas ahí, levántalas y bájalas. Y luego las vuelves a levantar y las bajas. Entonces, si tú no supieras de los beneficios de ir al gimnasio y de trabajar con pesas, lo más probable es que me vas a mirar así. Eso es lo más probable, porque vas a decir, espera. O sea, yo tomo un objeto pesado, lo subo y lo bajo, pero ¿cómo esto me puede hacer algún bien? Pero si sabes de los beneficios que tienen los ejercicios en el gimnasio, tú sabrías que ese movimiento fortalece los músculos, ¿no? Y como esto fortalece los músculos cada vez que lo haces, fortalece más los músculos. Esto tiene beneficios, claro, porque antes tú no podías levantar algún objeto y ahora sí lo puedes levantar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué puede ser útil? Que un amigo o una amiga hace una mudanza y te invita a que tú ayudes. Entonces ya hay un beneficio, por lo menos para la persona que tiene la mudanza, ¿no? Pero bueno, seguimos pensando esto. Eso también tiene beneficios para ti, porque el sentirse mejor, en mejor estado físico, también ayuda a sentir un mejor o generar un mejor bienestar en general, ¿no? Y si tienes un mejor bienestar en general, trabajas mejor con tus compañeros, tienes menos días de baja quizás también, y de esta forma eres más exitoso, más exitosa y te sientes más feliz, ¿no? Entonces, eso lo entendemos, ¿no? Cuando lo ponemos así. Y claro, si nunca antes has escuchado de este concepto de la aptitud física, ¿no? Esta afirmación que acabo de hacer de las pesas te resulta raro, ¿no? Y de la misma manera, este movimiento de sacar o de salir el piloto automático e ir hacia un estado consciente y repetirlo muchas veces, también tiene su efecto y su beneficio. Entonces, traer de vuelta la atención al momento presente es, digamos, el símil, es, digamos, lo mismo que levantar una pesa, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? En este caso, no fortalece un músculo, sino que lo que fortalece en este caso es la corteza prefrontal. Si haces mucho este movimiento de piloto automático hacia consciente, tu poder de atención se vuelve cada vez más fuerte y terminas en un mayor dominio sobre tu atención. Y lo que obtienes ahí es esa habilidad de calmar la mente a pedido. Y esto puede cambiar la vida. Y a ver, ¿qué es lo que tiene que ver la atención entonces con la inteligencia emocional? Entonces, la atención de la que hablamos, ¿no? Es crear esa cualidad de poder, digamos, calmar la mente a demanda, ¿no? Y generar más claridad, como la claridad que vemos aquí en el lago reflejado, ¿no? Y este tipo de, digamos, de entrenamiento genera dos efectos. Uno, el primer efecto es cambia la calidad de la percepción. Empezamos a relacionarnos de una manera distinta con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Vemos todo con más detalle. Y el segundo efecto es que se agudiza la mente y cambia, incrementa la calidad de la atención. Es decir, que había cosas que antes te molestaban, quizás te siguen molestando todavía, pero ya no caes tanto en reacciones impulsivas. Y esto es importante, porque esto nos da libertad también. Otro efecto de la meditación es que hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, que es como el radar, ¿no? Que detecta amenazas en nuestro entorno. Y cuando detecta amenazas, se desencadena una reacción que nos ayuda a proteger de esta amenaza. Lo que pasa es que por motivos evolutivos, esto siempre ha sido muy útil cuando nos perseguía un oso, pero esa amígdala también se dispara en el momento cuando la amenaza es imaginaria. Entonces, en otras palabras, se dispara demasiadas veces. Y la meditación también se ha podido demostrar a través de la ciencia, de la neurociencia, que la amígdala se reduce en tamaño cuando la entrenamos. Entonces, cuando hablo de la agudeza mental, de que podemos ser menos impulsivos en nuestras reacciones, tiene que ver también porque hemos entrenado la amígdala a hacerse más pequeña y además hemos reforzado la neocorteza prefrontal y las conexiones entre ambas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se dispara la amígdala,
lo que hace es cortar la conexión con la neocorteza prefrontal. Es decir, que dejamos de pensar. Y es por eso que a veces caemos en reacciones impulsivas y después nos arrepentimos, porque hemos dejado de pensar. Reforzar esa conexión y hacer que la amígdala sea menos reactiva a través de la meditación, ya en sí es un gran beneficio. Entonces, llevémoslo por un momento al ámbito del trabajo. ¿Qué es lo que pasaría en una sala de reunión donde se está hablando de una crisis? Todos entrando en pánico. Y tú estás ahí en calma. Estás en calma y sigues pensando bajo fuego. La capacidad de seguir pensando bajo fuego es una capacidad de liderazgo. Entonces, todas las personas en la sala que han entrado en pánico, ¿a quién van a mirar? Van a mirar a ti y van a decir, esa o este sí es un líder. ¿Qué pasa en la próxima promoción? Toda la gente va a decir, bueno, esta persona sabe mantener la calma, sabe pensar bajo fuego, este recibe una promoción. Entonces te vuelve más exitoso. Estoy ahora enlazando con el título de la charla. Entonces, la atención, es la base de la inteligencia emocional. Y si eres capaz de entrenarlo, los pasos a seguir se te resultarán más fáciles. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El segundo paso sería el autoconocimiento y la autogestión. La autogestión nos ayuda a aumentar claridad. ¿Claridad acerca de qué? Claridad acerca de nuestros propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. ¿Y para qué podríamos necesitar una mente clara? Vamos a verlo con un ejemplo. Cuando no tenemos la mente clara y vemos todo en baja resolución, bueno, lo que va a pasar es que vamos a ver las cosas borrosos, ¿no? Entonces, eso es baja resolución. Cuando podemos aumentar la resolución, podemos ver, aquí hay una persona que está escondiendo la receta de pollo. Entonces, al poder verlo, tienes una información muy valiosa, a menos que no te interese la receta de pollo, pero puedes verlo y puedes decidir si es útil para ti. Entonces, pasa lo mismo con la mente. Con el entrenamiento de mindfulness, tu mente se vuelve más aguda y te encontrarás capaz de percibir el proceso de la emoción en resolución alta. Entonces, estamos hablando aquí de autoconocimiento como la conciencia emocional, la conciencia acerca de nuestras emociones. En cuanto a qué, dos dimensiones. Una dimensión es espacial y la otra es temporal. Espacial significa que tenemos la capacidad de percibir pequeños cambios y temporal significa que lo podemos hacer en pequeñas porciones de tiempo. Entonces, las dos cosas juntas significa que podemos determinar o identificar una emoción en el momento que surge. Y todos nos podemos imaginar que una emoción en el momento que surge, este es el mejor momento para poder ejercer alguna influencia sobre esa emoción. Y aquí estamos hablando ya de autogestión. La autogestión es qué es lo que hacemos una vez que nos hayamos conocido a nosotros mismos, cómo nos gestionamos. Entonces, es el próximo paso. Y aquí lo vemos resumido en unas palabras muy bonitas de Viktor Frankl, que es un superviviente del Holocausto, que hay una cita aquí que ha sido resumida por otro autor, Steve Covey, que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces, esto vendría siendo la autogestión. Es reconocer a través de mindfulness el estímulo, el momento que se desencadena una reacción, está en condiciones de ampliar ese espacio y dotarlo de una mayor sabiduría, de una mayor compasión, para luego llevar a cabo un comportamiento más acorde a la situación en vez de caer en mecanismos impulsivos. Entonces, si entrenamos calma y generamos claridad, eso tiene dos efectos que son la resolución y la viveza. Como consecuencia, se dan algunos beneficios. Un beneficio es este cambio, el cambio en la manera de experimentar una emoción. Y aquí pasamos de algo existencial a algo experimental. ¿Cómo es esto? Existencial sería decir, estoy airado, ¿no? Aquí la emoción soy yo, no hay separación entre yo y la emoción. Y puedo pasar a esto. A medida que nuestra percepción se agudiza y vemos todo en mayor resolución,
puede darse este cambio sutil, pero importante, que es pasar de estoy airado a estoy experimentando ira en mi cuerpo. Y este cambio es súper importante porque abre la posibilidad de algo que la gente del Zen llama Big Sky Mind, que es mente de cielo grande, que es esa comprensión de que la mente no es lo mismo, o sea, sería como el cielo, pero no es lo mismo que las nubes, sino que las nubes simplemente pasan frente al cielo, pero no cambian la naturaleza intrínseca del cielo. Entonces, esto es algo muy importante porque te puedes dar cuenta que tú no eres la nube, tú no eres la emoción. Y esto es importante, por ejemplo, cuando estás atrapado en un ciclo de depresión. Esa comprensión, yo no soy mi emoción, es el primer paso para romper el ciclo de la depresión. Entonces, para algunas personas, esa comprensión puede cambiar vidas. Surge la pregunta, entonces, ¿cómo entrenamos la autoconciencia? Hay muchas maneras, por ejemplo, escribir diario, ¿no? Y hay uno con alguna entradilla, por ejemplo. Mis retos son escribir 2 minutos. Lo que me molesta es escribir 2 minutos. Y ahí uno entra como en relación con uno mismo, con lo que uno mismo escribe, ¿no? Es muy potente, un ejercicio muy potente. Pero bueno, también hay otras maneras de hacerlo y también es en formato de meditación. Y esto podría ser, por ejemplo, un escaneo corporal, ¿no? Eso lo hacemos en MBSR, que son meditaciones de aproximadamente 45 minutos. Entonces, no cabe aquí en esto. Y además, también os voy a decir cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y aquí lo vemos. Cómo hacerlo es a la izquierda, sentarse en una silla, por ejemplo, o tumbado en la cama. Pero no, el escaneo corporal no significa que te vas a sentar sobre la impresora y te escaneas, no es esto, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto de entrar en contacto con las sensaciones del cuerpo? Porque las emociones no son otra cosa que manifestaciones en forma de sensaciones corporales, ¿no? Entonces, si podemos aumentar esa resolución de la que hablábamos y podemos detectar sensaciones en nuestro cuerpo, estamos más cerca y más íntimamente relacionados con nuestro mundo emocional, ¿no? Y podemos empezar a establecer una relación distinta con nosotras mismas, con nosotros mismos, y encontrar justamente el momento cuando se desencadena una emoción. Y eso nos da mucho más poder. Entonces, como no podemos hacer aquí el escaneo corporal, sí puedo proponeros una pequeña micropráctica, que lo hacemos a lo largo de 3 respiraciones. Muy fácil, muy rápido. Simplemente os invito a que cerréis por un momento los ojos y que os guío ahora a través de las 3 respiraciones en 3 niveles distintos de vuestro cuerpo. Primero a nivel de cabeza. ¿Qué pensamientos están predominantes en este momento? Segunda respiración, el cuerpo. ¿Cuáles son las emociones, cuáles son las intuiciones que puedes determinar aquí? Y tercera respiración, el corazón. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las intenciones que puedes identificar? Y ya puedes ir abriendo los ojos y con esto habrás hecho un pequeño check-in en tu cuerpo de tu estado mental y emocional. Muy bien, y entramos ahora al tercer y último paso de entrenar la inteligencia emocional. Y repasemos un poco. Después de haber entrenado la atención, hemos aumentado autoconocimiento, lo que te lleva a la autogestión, ¿no? De gestionarte mejor y gestionar mejor tu impulsividad, tomar mejor el caballo. Y ahora se trata de crear hábitos útiles. Y cuando digo hábitos mentales útiles, me refiero a prosociales, ¿no? Entonces, he traído una práctica corta de 10 segundos y antes de que la hagamos, déjame decirte una cosa. Aquí hablamos de un hábito de la bondad y es así de fácil como desearlo bien a otra persona. Desear bien a la otra persona como primer impulso cuando tú te encuentras con una persona. Entonces, un hábito, cuando tiene una exposición múltiple, se convierte en carácter. Cuando se convierte en carácter, se convierte en personalidad. Cuando se convierte en personalidad, se convierte en ti. Entonces, si entrenamos una exposición múltiple de un deseo bondadoso hacia las otras personas, lo que va a pasar es que cada vez que nos encontramos con algo, le enviamos deseos de felicidad. Y eso es algo que tiene beneficios que vamos a ver ahora también.
Pero primero lo vamos a entrenar. Entonces, identificad, por favor, 2 personas en vuestra pantalla, en la vista de galería. Podéis también elegir a mí o no. No tenéis que decir nada, no tenéis que hacer nada, simplemente pensar que deseo que esta persona sea feliz. Entonces, ahora adelante. Elige 2 personas, mirar a los ojos y decir, deseo que esta persona sea feliz. Muy bien, muchas gracias. Muy fácil, ¿no? Y bueno, quizás notaste de que cuando lo estabas haciendo, algunos de vosotros he visto que estaban sonriendo. Y esto, de hecho, es un descubrimiento muy importante. Quiere decir que estando en el extremo del emisor de un deseo bondadoso, es intrínsecamente gratificante. Y estoy seguro que hay motivos evolutivos detrás de esto también. Entonces, aquí puede ser que hayamos encontrado uno de los secretos de la felicidad. En igual de condiciones, no cambia nada. Lo único que hacemos es enviar un deseo bondadoso a otra persona, te vuelve más feliz. Entonces, aquí estamos hablando de la bondad como habilidad social, ¿no? Y llevemos esto nuevamente a un ejemplo de empresa. Entramos a una sala, ¿no? Una sala de reunión. Teniendo el hábito de desear bien a las otras personas en la sala, bueno, esto está percibido por los demás. La gente lo percibe. ¿Y qué es lo que va a pasar? La gente va a querer trabajar contigo. Entonces, eso en sí ya te vuelve más exitoso. Así de simple es. Ahora, lo que estoy diciendo no lo digo porque me lo invento, sino que hay estudios que lo demuestran, ¿no? Aquí hay un estudio de 2003 que dice, ser querido es bueno para tu carrera. Los investigadores de ese estudio encontraron solo un factor que diferenciaba significativamente el cuartil superior de los directivos del cuartil inferior. Y este único factor era la alta puntuación en el afecto, tanto expresado como deseado. Así que, wow, afecto, la palabra afecto en el entorno laboral, quizás no lo habríamos esperado, y la explicación es súper sencilla. Si la gente te quiere, trabaja más para ti. Entonces eres más exitoso, más exitosa. Entonces, claro, podemos decir, sí, está bien, está bien. Pero seguramente que esto no funciona en todos lados. ¿Qué pasa con los militares, por ejemplo? Bueno, he traído un estudio también de esto, de 1988, tengo que admitir que es un poco más antiguo, y este estudio demuestra que incluso en la Marina de los Estados Unidos, los comandantes más eficaces son aquellos que son cálidos, sociables, divertidos, agradecidos, confiados, simpáticos, amables, ¿no? Y todo esto ha sido resumido en un escrito que se llama Nice Guys Finish First. Los chicos buenos terminan primero. Y aquí vamos a ver cómo se ve los chicos buenos de los militares aquí que dicen adelante después de usted. Bueno, solo una broma. Entonces vamos a repasar un poquito. ¿Alguien se acordaba del título de esta charla? Era el camino inesperado, quizás inesperado, para lograr éxito y felicidad en tu vida. Entonces, vamos a resumiendo un poco los diferentes hallazgos que hemos tenido hoy, ¿no? Vamos a hablar del éxito primero. Mantener la calma en medio de la crisis. Hemos dicho que cuando hay alguien que mantiene la calma y sigue pensando bajo fuego, esto es un rasgo de una persona exitosa. Luego, la capacidad de detectar cualquier emoción en el momento que surge, también, porque no caes en esa impulsividad y puedes comportarte más acorde a la situación en la que te encuentras. Luego, el Big Sky Mind, esta mente de cielo grande, esa desidentificación de pensamientos y emociones, también ayuda a salir de ese parálisis que a veces podemos sentir al sobreidentificarnos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y luego la amabilidad, ¿no? Desear bien a los demás, que todos al final quieren trabajar contigo. Esto en sí también te hace exitoso. Y luego vamos a echar un vistazo a la felicidad. Aquí también he encontrado este pequeño video. Claro, aquí no estamos realmente hablando de una sensación placentera como está experimentando esta niña en este momento. Aquí estamos hablando de algo un poco más profundo y vamos a ver ahora la definición de felicidad según Matthieu Ricard, la persona más feliz del mundo. ¿Quién mejor para darnos una
una definición de esto. Pero acordaos primero, el ejercicio que acabamos de hacer, de desear bien a la otra persona, estando en la parte emisor ya es altamente gratificante, por lo tanto es uno de los secretos de la felicidad que depende bastante de nosotros. Mathieu Ricard dice que la felicidad es una profunda sensación de florecimiento que surge de una mente excepcionalmente sana. Esto no es una mera sensación placentera, una emoción fugaz o un estado de ánimo, sino un estado óptimo de ser. Entonces, la esperanza aquí es que cuando tengamos la inteligencia emocional, te ayuda a ser mejor líder, ser exitoso laboralmente y en lo personal, y crear las condiciones para la felicidad que está describiendo aquí Mathieu Ricard. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Excelente pregunta. Se puede entrenar. Y hay un entrenamiento que se llama Search Inside Yourself, como ya había dicho Eva en la introducción, que es un programa que ha sido desarrollado en Google en el 2007. A partir del 2013 se creó este instituto, Search Inside Yourself Leadership Institute, que está administrando este programa y está formando instructores en todo el mundo. Entonces, es un entrenamiento que es accesible ahora a cualquier persona y lo estamos también ahora llevando hacia vosotros a través de Con Plena Conciencia. Abajo aquí dice que es un programa para líderes y líderes entendido como una persona que influye en su entorno y cualquier persona influye en su entorno, por lo cual es un programa para todas las personas. ¿Qué es lo que hace este programa? ¿Qué es lo que une? Y ya lo hemos dicho, ¿no? De que, que mindfulness es la base de todo. Entonces, a través de, o sea, entendiendo cómo funciona el cerebro a través de la neurociencia, ¿no? Utilizamos la práctica de mindfulness para entrenar deliberadamente la inteligencia emocional, para mejorar nuestro liderazgo, para rendir mejor en el trabajo y para aumentar la felicidad. Entonces, aquí hay algunos... bueno, son las 5 competencias de la inteligencia emocional. Abajo está mindfulness como base de todo y luego viene construyéndose una cosa sobre la otra, las 5 competencias de la inteligencia emocional, culminando finalmente en lo que es el liderazgo o habilidades sociales, donde se integran todas las competencias anteriores. Y bueno, ¿cómo se llevaría a cabo un curso como este? Digamos, estos 6 aspectos aquí, mindfulness y las 5 competencias, se estarían distribuyendo en 6 sesiones. Aquí vemos las primeras 3, mindfulness, autoconocimiento y autogestión, con sus respectivos ejercicios. Son sesiones altamente interactivas que requieren de la interacción de la gente y también de la participación en meditaciones y en escribir diario. Y luego aquí vemos la sesión 4, 5, 6, y como decía, en la 6ª se trata de integrar esas competencias, ¿no? Y finalmente realizar y establecer el compromiso de liderazgo. Siempre con muchos ejercicios, 2/3 ejercicios, 1/3 teoría aproximadamente. Este curso será impartido por mí, que yo soy un instructor certificado. Se hará vía Zoom, o sea, la misma plataforma que estamos ahora. 6 sesiones en vivo durante 3 semanas. 2 sesiones semanales serían. Después se reanuda una fase de 4 semanas de práctica virtual. Todos los días os llegaría un correo para realizar algún ejercicio y después de las 4 semanas nos reunimos todos nuevamente en un pequeño webinar y para que definamos un plan para seguir adelante a partir de ahí. Para mayor información, precios y fechas, inscripciones, ahí tenéis el mail de Montse. Así que si alguien está interesada en esto, podéis ya dirigiros a Montse para mayor información de fecha y de precio.